Shalom y bendiciones, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo bendito para siempre, les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo bendito, soberano del cielo y de la tierra. Y con él, por él y en él, bendigan a su Hijo amado, nuestro Adón y Salvador Yahshua Hamashiach, como lo ordena el mandamiento escrito en el Tanakh, libro de Juan, capítulo 5, verso 23, que textualmente dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El libro de Tehilim, que es el libro de Salmos, en el capítulo 2, pasuk o versículo 12 dice: besen al Hijo para que en ningún momento Yahweh se enoje y perezcan del camino de justicia. Cuando de repente arda su ira, benditos son aquellos que en él confían. El siervo profeta Isaías, Yeshayahu, en el capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, cuyo dominio, soberanía absoluta reposa sobre sus hombros. Y le será dado el nombre Pelet Yoetz el Gibor Abib al-Sar Shalom, maravilla de consejero, Elohim poderoso, Padre de la eternidad, príncipe de Shalom. El siervo emisario Yohanan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, instruye de esta manera: todos los que niegan al Hijo están también sin el Abacados y Padre eterno. Pero todo aquel que reconoce al Hijo también tiene al Abacados, que es el Padre eterno. Toda persona que se niegue a honrar a Yahshua, el Hijo, el ungido del Elohim Altísimo, el amado del Shamaim, con la misma adoración que le rinde al Abacados, se niega también a adorar al Padre que envió a Yahshua Hamashiach, el amado del cielo, con el mismo nombre del Padre, para que sea adorado. Este es el Ejad perfecto del que habla el libro de Devarim, que es el libro de Deuteronomio, y que fue perfectamente explicado por el Adón Yahshua en el Brit Hadashah. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Escucha, oh Israel, cielos y tierra, creación visible e invisible, naciones enteras, habitantes del mundo, alma mía. Pueblo de Hashem, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh Yahshua, uno es, y que fue perfectamente explicado por Mashiach Yahshua y escrito por su siervo Yohanan en el libro de Juan capítulo 17, versos 21 al 23. Léanlo, ahí está muy bien explicado el Ejad de Deuteronomio 6, 4. Los seres humanos le pertenecemos a Mashiach, así como Mashiach le pertenece al Padre. Por tanto, toda la asamblea humana de creyentes le pertenecemos al Abacados, al Padre eterno, el Padre en el Hijo y el Hijo con todos nosotros, su pueblo Kadoshim, su pueblo elegido, su pueblo escogido en el Padre. Esta es la plenitud del Ruach HaKodesh, en la majestuosidad de su gloria eterna, formando un todo indivisible, indisoluble, Kadosh y eterno. Yahweh el Santo bendito no comparte su gloria ni su trono con nadie.
Solo Él es Adonai. Bendito sea su nombre. Doy gracias a mi Padre eterno por permitirme estar con ustedes una vez más en este día de inicio de Shabbat, trayéndoles la dabar que ha sido dispuesta para nosotros desde la eternidad y que es la única palabra, el manú, el alimento que desciende del cielo, esa palabra que nos muestra el camino de salvación, el único camino que nos conduce al reino eterno del Padre. Gracias, oh Elohim, por permitirme ser un instrumento suyo para expandir su mensaje de salvación. Pido al Todopoderoso para que esta palabra que comenzamos a partir de hoy durante estos Shabbat no quede en el vacío, sino que recoja los frutos esperados para la eternidad. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. Que mengue el hombre para que crezca Yahshua en nuestros corazones. Aleluya. Bendito sea Elohim. Mis hermanos, inicio esta enseñanza en el nombre bendito de Yahshua, con la guía y la instrucción del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo de Dios, para gloria y honra del Altísimo Gran Yo Soy, para bien de nuestras almas y buen testimonio a la humanidad. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues ya puestos en la presencia de Yahweh y su Ruach HaKodesh, vamos a iniciar a partir de hoy con una serie de enseñanzas muy importantes para nosotros como pueblo de Dios. El tema es bastante extenso, por eso lo he subdividido en varias partes, varios subtemas, para poder avanzar con espacios de tiempo prudentes para una mejor comprensión de los estudios toraicos. En estos repasos de las enseñanzas bíblicas, digo repasos porque la gran mayoría de creyentes ya están familiarizados con estos temas, con estas lecturas. En estos repasos voy a hablar del libro de Revelaciones, que conocemos como el libro de Apocalipsis, donde el escribano, siervo, emisario, apóstol y vidente de las profecías finales, Johanán, que conocemos como Juan el apóstol, nos habla del tiempo final y el cumplimiento de las señales que fueron anunciadas como preludio, como entrada, inicio o preparación para los poderosos eventos que sucederán antes de la segunda venida a este mundo de la don Yahshua ben David, que conocemos como Jesucristo. Hace algunos días atrás les dije que era muy importante hablarles de estos temas, porque hay una gran confusión en todo esto. Y por esa enorme confusión que hay en estas cosas, donde unos dicen unas cosas, otros dicen otras cosas, y a mí en lo personal, como predicador de la palabra de Dios, muchas cosas de la escatología bíblica me tienen bastante inquieto. Y en estas enseñanzas procuraré en lo posible hablar de todos esos temas. Pero hay un tema que para mí es como el más importante, aunque todos son de muchísima importancia. Y creo que es lo que más me ha motivado para hacer estas enseñanzas que iniciamos desde hoy. Es el tema del rapto o arrebatamiento pretribulacional del que están hablando muchas iglesias cristianas.
Y no es que este tema del arrebatamiento sea antibíblico, no es eso, porque sí está escrito en Primera de Tesalonicenses, allá en el capítulo 4, versículo 17, donde claramente dice que llegado el día y la hora señalada, mire, hágame un favorcito, mire, conécteme allí que esto, hágame el favor, allí. Disculpen mis hermanos amados, se me, se me descargó esta cuestión. Entonces, esta profecía sí está escrita en el libro sagrado, porque es profético, donde se habla del arrebatamiento del pueblo de Elohim, allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, donde dice que llegado el día y la hora señalados, los que estemos vivos, los que hayamos quedado en este mundo de los vivientes humanos, seremos arrebatados junto con los que ya hayan muerto anteriormente, seremos levantados en las nubes para encontrarnos con el Adón en el aire, y así estaremos con él para siempre. Esto es un acontecimiento que sucederá, porque está escrito en el libro sagrado, y así será, es innegable. Y si miramos, por ejemplo, el texto escrito en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, allí dice, miren bien el misterio que les voy a revelar, dice Saulo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Solo tomará un instante, dice el siervo apóstol, en un abrir y cerrar de ojos al toque de shofar final, porque el shofar sonará y los muertos serán resucitados con un cuerpo, los muertos en Yahshua serán resucitados con un cuerpo incorruptible para vivir eternamente. Y nosotros también seremos transformados. ¿Quiénes somos nosotros? Pues los que estemos en ese momento vivos en este cuerpo humano. Esta profecía de nuestro levantamiento al encuentro con nuestro Adón Yahshua ben David es una realidad que sucederá y todos nosotros, como pueblo de Hashem Kadosh y Yahweh Eloheinu, esperamos el cumplimiento de esta promesa. Lo que me inquieta de esta profecía es la manera equivocada que los pastores cristianos la han enseñado y la siguen enseñando. Y el redil de creyentes siguen a la expectativa esperando ese suceso. La profecía bíblica es esa. No hay que añadirle, no hay que quitarle, no hay que hacerle añadiduras. Esa es la profecía bíblica. Lo que es antibíblico y muy confuso es la interpretación doctrinal que se le ha dado a ese texto y cómo los creyentes la están recibiendo y adaptando a sus prácticas de fe. Es una doctrina que ha sido creada en el cristianismo y que se ha permeado de tal manera que hoy día la gran mayoría de iglesias están esperando ser arrebatados en las nubes para su encuentro con el Mesías. Les dije y les vuelvo a decir que es tan tremenda esa creencia que muchos están corriendo un serio peligro en su vida espiritual y no es cualquier riesgo o peligro, es para la eternidad y es de vida o de muerte. Lo hablo así claro, porque muchos van a ser engañados en un falso arrebatamiento y caerán solo por dedicarse a escuchar a seres humanos y no escuchar ni obedecer lo que claramente dicen las profecías
para el pueblo de Dios en estos tiempos postreros. La profecía dice, correcta, clara y textualmente dice que Yahshua no vendrá a este mundo y no sucederá este arrebatamiento del pueblo de Dios sin que antes se manifieste el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción, el ser de pecado que se levanta contra Elohim y se opone a todo lo que sea de Elohim. El que todos conocen como el anticristo o antimashia, al punto de adueñarse o querer adueñarse del templo de Dios que será construido en Jerusalén. Y ese anticristo, ese antimashia, se presentará como Dios ante el mundo y exigirá que se le adore y hará milagros e imitará en todo, en lo posible, en todo a Yahshua HaMashiach, que conocemos y se conoce en el cristianismo como Jesucristo. Así es como lo dice la profecía en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Yahshua no va a venir, Yahshua no vendrá a este mundo y no sucederá este tal arrebatamiento del pueblo de Yahweh sin que antes se manifieste el anticristo. No este tal arrebatamiento, no, es real, sí es un arrebatamiento real, pero no va a suceder sin que antes no se manifieste al mundo el antimashia, el anticristo, es decir, el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Es muy clara la profecía y la voy a explicar con todos los detalles en estas enseñanzas del libro de Revelaciones o Apocalipsis. La voy a enseñar y a explicar de tal manera que la gente tenga claridad en esas cosas. Van a poder escuchar, ver y comprender cuál es la verdad escritural sobre el arrebatamiento y cómo y cuándo sucederá según la palabra de Dios. Y después de que escuchen las enseñanzas, ustedes mismas, hermanos, hermanas, amigos, amigas, podrán sacar sus propias conclusiones y sabrán cómo entrar a los momentos apocalípticos que se avecinan. Solo Torah, mis hermanos, nada de interpretación ni doctrina humana, ni nada de cuestiones de literatura creada por seres humanos, mis hermanos, para que se les quite a ustedes la venda de sus ojos. Bendito sea Yahweh Elohim que nos instruye. Bendito su nombre. A partir de hoy iniciamos con los estudios. Y esos estudios se van a iniciar a partir del capítulo 5 del libro de Revelaciones, que se conoce también como libro de Apocalipsis. El pueblo de Hashem Kadosh Yahweh Eloheinu debe saber que este libro de Apocalipsis no tiene ninguna intención de causar miedo, ni zozobra, ni pánico o terror en los creyentes. Al contrario, el rollo de Yohanan, Sefer o libro, trae un mensaje de mucha esperanza para el pueblo Kadoshim, o pueblo apartado, o pueblo escogido, y al mismo tiempo instruye a la humanidad sobre unos aspectos de relevante importancia que invitan a la reflexión, a la renovación espiritual, a una gran e incomparable esperanza de vida eterna al lado del Creador Santo bendito para siempre, su majestad Yahweh Elohim. Bendito sea su nombre Kadosh. Cuando el creyente se dirige al rollo
o libro de revelaciones, libro de Apocalipsis, que es el último libro del Tanakh, debe iniciar leyendo los 3 primeros pasuquín o versículos del capítulo 1, donde el escribano y apóstol Juan aclara que se trata o de qué se trata este libro. Ahí, en esos versos, está la clave del desarrollo del libro sagrado. ¿Qué dice ahí el siervo Yohanan? Cuando puedan ustedes, vayan y lean esa porción. Dice ahí, esta es la revelación que Yahweh, el Santo bendito para siempre, le dio a Yahshua Hamashiach, para que él pudiera mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder muy pronto. Por su parte, Yahshua envió a su malach, a su ángel, para dar a conocer la revelación a su siervo Yohanan, Juan el apóstol. Aquí debemos comenzar a leer y comprender las cosas bíblicas tal y como son, sin añadiduras ni interpretaciones humanas, sin doctrinas inventadas, sin literatura inventada por la mente humana y carnal. Lo que está comenzando a decir el libro es que el Santo bendito para siempre, su majestad Yahweh Elohim, dio toda la revelación del tiempo final a su ungido Yahshua, para que, a su vez, el Adón o Señor de la humanidad y la creación, el Melech Yahshua, que en el cristianismo es llamado Jesucristo, diera a conocer estas cosas a sus siervos y todos supieran lo que iba a suceder al final de los tiempos humanos. Todos tuviéramos acceso a los acontecimientos del tiempo postrero. Entonces, el Melech, el rey Yahshua, envió a su malach o ángel a revelarle todas estas cosas al apóstol Juan, que en ese tiempo se encontraba desterrado allá en la isla de Patmos, según lo dice el libro sagrado, para que a su vez Juan las escribiera y el mundo las conociera. Así es como comienza este relato de este libro último del Brit Hadashah. El verso 2 del capítulo 1 sigue diciendo, por su parte, quien escribe, es decir, Juan el apóstol, da fe de la verdad de la palabra de Yahweh y del testimonio de Yahshua Hamashiach y todo lo mucho que vio. El apóstol dice que él mismo da fe de la verdad de lo que escuchó, vio y escribió. El pasú o versículo 3 dice, benditos sean los que leen. Escuchen esto, mis hermanos. En este versículo 3 hay 3 verbos rectores importantísimos que debe escuchar todo creyente y llevarlos allá en lo más profundo de su mente, de su corazón. Palabras que deben ser subrayadas con letra de fuego, metidas allá imborrables en su mente y su corazón. Dice, benditos sean los que leen, primer verbo rector, los que leen. Y los que oyen, segundo verbo rector, los que oyen, leen y oyen las palabras de esta profecía y viene el tercero, y las obedecen, leen, oyen y obedecen las cosas escritas en este libro de las profecías, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia, la palabra de Dios, la Dabar de Elohim, la escritura sagrada, el Tanakh mismo. Benditos aquellos que leen, oyen y obedecen las palabras del libro de la profecía, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca, ya a la puerta. El siervo emisario, apóstol y profeta visionario, Juan, deja bien claras estas 2 cosas, que ya le digo y se las vuelvo a repetir, que son
Primero, que son especialmente benditos los que en él leen el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Y también son benditos los que, aunque no leen, se deciden escuchar. Los que escuchan estas profecías que les enseñan los maestros y predicadores. Y lo segundo que deja claro el emisario apóstol es que no basta con leer este libro o escuchar todas estas cosas, sino que lo más importante es obedecer lo que la profecía está diciendo y advirtiendo. Y todo el que obedezca será especialmente bendecido. Y ustedes lo van a entender cuando escuchen todo lo que se va a enseñar aquí, en estos viernes que siguen, los sábados, viernes en la noche. Dice el Adabar que todo el que lea, escuche y obedezca será bendito. Algunas tradiciones dicen dichoso, otras dicen bienaventurado. La palabra que trae el texto es bendito. Bendito sea el que lea, escuche y obedezca. ¿Y por qué bendito? Porque justamente será contado entre los Kadoshim, o pueblo bendito y apartado para el reino de Elohim, y no sufrirá esa persona las consecuencias de la desobediencia que aquí mismo están escritas y que se las voy a explicar en todas estas semanas. La desobediencia traerá gravísimas consecuencias, como lo van a ver. Por eso, le pido al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de Dios, que haya un despertar muy especial en la conciencia espiritual del que escuche estas enseñanzas. Un despertar de amor y temor reverente al Altísimo, seguido de verdadero arrepentimiento de las malas obras, humillación de corazón y nuevo nacimiento genuino, así como la observancia de la Dabar de Adonai, sus mandamientos, una irreprensible teshuvá. Y digo despertar y arrepentimiento genuino y verdadero, es decir, teshuvá, porque ya van a darse cuenta cómo la gran mayoría de creyentes están viviendo en la tibieza, en la frialdad espiritual, o en un tipo de fe y de luz engañosas y confusas. Bendito sea Yahweh y su Ruach HaKodesh que nos instruye en su Dabar eterno. Aleluya. Los primeros 4 capítulos del libro de Revelaciones nos hablan de las diferentes iglesias que existen en este mundo. Yahshua mencionó un prototipo de 7 tipos de asambleas, es decir, un número infinito de iglesias que estarían trabajando en este mundo, cada una con unas características propias. 7 es el número perfecto, pero también infinito, y esa profecía se ha cumplido a la perfección. Vemos la cantidad de iglesias que pululan, crecen por todas partes, y las diferentes formas de comportamiento de cada una de ellas, así como lo habló Yahshua ahí en los primeros capítulos de Apocalipsis. Ese tema ya lo hablé dentro de otra enseñanza, y por ahora pues no voy a hablar nuevamente de eso. Ustedes pueden encontrar la enseñanza de las diferentes iglesias, haciendo referencia a las 7 iglesias de Apocalipsis, las pueden encontrar ahí en el canal de YouTube. También ya les hablé anteriormente de las 70 semanas de Daniel, donde se dan los dictados proféticos que el siervo Daniel dejó para la posteridad y que nos enseñan mucho sobre estos tiempos finales. Pueden buscar esas enseñanzas ahí en YouTube. Si no las han eliminado, ahí están. El que no las encuentre, pues me puede escribir al interno y yo se las envío. En esta ocasión vamos a hablar a partir del capítulo 5 del libro de Revelaciones. No sin antes decirles que en el capítulo 4 de Apocalipsis está como la introducción
de las visiones proféticas de Johanán. El versículo 1 del capítulo 4 inicia diciendo, voy a ir leyendo, mis amados. El que desee leer conmigo puede hacerlo. Es muy recomendable leer las citas bíblicas para ir uno recibiendo ir teniendo como ese contacto directo con la palabra de Dios y ir sabiendo todo lo que está allí escrito. Vamos a leer, mis hermanos, el texto del capítulo 4 de Apocalipsis. Torah Hashem Yahweh Elohim Temimah. Dice allí, después de estas cosas, miré y allí delante de mí había una puerta abierta en el Shamay, en el cielo, y la voz como el sonido de poderoso shofar que yo había oído hablándome antes, dijo, sube acá, y yo te mostraré lo que tiene que suceder después de estas cosas. Este hermoso capítulo 4 nos da una presentación inicial sobre el trono de Elohim en el Shamay y los seres Kadosh santos que acompañan al gran soberano de la creación y le rinden adoración. Es un escenario muy hermoso donde el santo de los santos le dice a Johanán, sube acá y te mostraré las cosas que van a suceder. Aquí comienzan las visiones proféticas de la escatología del libro final del Tanakh. Bendito sea Yahweh. Al ingresar el capítulo 5, nos encontramos de frente con las predicciones y anuncios de los tiempos postreros. Este capítulo 5 voy a leerlo en su totalidad para que puedan ir comprendiendo bien las cosas desde el principio, mis amados hermanos. Obviamente yo acudo a leer porque no me lo sé todo, yo tengo que leer y yo parafraseo en las partes que yo puedo parafrasear. El que desea acompañarme a leer allá en el capítulo 5, pues vamos a leer, mis amados, capítulo 5, libro de Revelaciones o Apocalipsis. A ver, me adelanto aquí un poquito y lo encuentro. Aquí está. Bendito sea Yahweh. Aquí está. Dice allí. Vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Ya ustedes saben lo que significa el número 7. Es el número perfecto, el número infinito. Y el rollo del gran soberano de la creación tenía 7 sellos. Bendito sea Yahweh. Y vi un malach poderoso proclamando a gran voz, ¿quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pudo abrir el rollo, ni aún mirar o examinar lo que había dentro de él. Dice este pasuk, este versículo, que fuera del que estaba sentado en el trono, no se halló a nadie en toda la creación que fuera capaz de abrir el libro o rollo que tenía en la mano el rey. Ni siquiera se halló alguien que pudiera ni siquiera mirarlo. Bendito sea Yahweh. Seguidamente el versículo 4 dice, yo lloré y lloré. Esto lo está diciendo Juan. Yo lloraba mucho porque no fue encontrado nadie digno de abrir el rollo ni mirar lo que había dentro de él. Uno de los ancianos me dijo, el versículo 5 dice, uno de los ancianos me dijo, cuando Johanán habla de los ancianos, se está refiriendo al capítulo anterior, es decir, el capítulo 4. En los versículos 4 y 10
de este capítulo 4 de aquí de Revelaciones, nos dice que en el trono de Elohim habían 24 ancianos con sus tronos, sus coronas y sus vestidos blancos que adoraban al gran yo soy, al santo bendito Ye, Asher Ye. Uno de los ancianos me dijo, no llores, mira el león de la tribu de Judá, de Yahudá, la raíz de David, ha vencido y ha ganado el derecho de abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Bendito sea Yahweh, por siempre y para siempre. Alabado su nombre. El versículo 6. Entonces vi allí en pie en el trono entonces vi allí en pie en el trono y los 4 seres vivientes en medio del círculo de los ancianos, vi un cordero que estaba de pie y parecía que había sido sacrificado. Él tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 ruajim de Yahweh, enviados por toda la tierra. Nuevamente el número 7. 7 cuernos, 7 ojos, 7 espíritus del gran yo soy. La perfección en el trono de Elohim. Sigamos con el versículo 7. Él vino, es decir, el cordero que estaba ahí en el trono, vino, se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando cogió el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron postrados delante del cordero. Cada uno tenía un arpa de oro y copas de oro llenas de pedazos de incienso, que son las oraciones de los Kadoshim de Yahweh, el pueblo de Dios. Y ellos cantaban una canción nueva. Tú eres digno de recibir el rollo escrito y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, al costo de sangre redimiste para Yahweh personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tú los formaste en un reino para Yahweh gobernar. Coanín son sacerdotes para servirle a nuestro Elohim, y ellos gobernarán sobre la tierra. Entonces miré y oí el sonido de gran número de malachim, de ángeles, miles y miles, millones y millones. Todos estaban alrededor del trono, los seres vivientes y los ancianos. Y todos ellos gritaban, cantando con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero sacrificado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Sí, todo lo que hay en ellos y en toda la creación diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero le pertenecen la alabanza, el honor, la gloria y el poder por siempre y para siempre. Los 4 seres vivientes exclamaron, Amén. Y los ancianos cayeron postrados y adoraron. Aleluya. Bendito sea Yahweh. Muy bien, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas en Mashiach. De aquí en adelante vamos a comenzar a ver una serie de eventos a los que prácticamente la gran mayoría de creyentes e incrédulos le temen. Es un temor, temen leer todo esto, temen todo lo que es del libro de Revelaciones, de Apocalipsis, temen leerlo, temen escucharlo, temen que les hable o sencillamente dicen que no les gusta porque los asusta o los incomoda. Pero lo más lamentable es que también
temen obedecer, porque si temen escuchar, si temen leer, pues temen obedecer. Entonces se pierden la bendición porque la palabra de Dios lo acabamos de leer. Benditos son aquellos que leen, que escuchan y que obedecen. Ellos son los que van a estar guardados de todo lo que se avecina, porque lo dice la palabra de Dios. Ya buenos guarde. Todo esto son situaciones bíblicas de las cuales se ha creado mucha literatura, se han construido infinidad de doctrinas religiosas y son cientos de textos que existen con los cuales cada adoctrinante, porque eso es lo que son, no son más que adoctrinantes, cada uno de ellos busca instruir en la verdad que considera que es su verdad, no la verdad bíblica, sino la de esa persona. Obviamente, no voy a pretender decir que yo sí digo la verdad y los demás no. El Eterno me guarde de eso, porque eso sería como arrogancia. Sin embargo, lo que sí soy enfático y bastante radical y quiero dejar con toda claridad es que me someto única y exclusivamente a la verdad escritural. Nada de doctrinas humanas, nada de teorías humanas, nada de creación literaria humana, solo la verdad de la escritura sagrada, y esa es la verdad que enseño desde aquí para el pueblo de Dios y para todo aquel que desee escuchar la alabar del oír. Lo que no está escrito en la palabra de Dios, no lo crea. No, que es una doctrina muy bonita que explica. No, la palabra de Dios no necesita explicación humana. Ella sola se interpreta, ella sola se explica, ella sola se instruye. Ahí mismo, ella misma lo explica. No entiende un versículo, acuda al otro versículo y él le explica lo que quiere decir el otro versículo. Póstrese de rodillas y la revelación y la sabiduría del cielo llegarán a su mente, a su corazón. Hoy he querido hacer hecha esta pequeña introducción para tener un inicio ordenado, coherente y secuencial de todo esto que les voy a enseñar y que vamos a hablar, pero sobre todo revelador de la palabra de Elohim. Por eso quiero dejarles la invitación para que estén atentos a estas enseñanzas. A partir de este viernes que viene, hoy y el viernes siguiente, todos los viernes, voy a estar hablándoles por estos canales de redes sociales a las 7 de la noche, al inicio de Shabbat el viernes. Voy a estar transmitiendo las enseñanzas en vivo por Facebook Live y por el canal de YouTube que estamos transmitiendo ahorita. Traten de compartir los temas con sus contactos allá en sus redes sociales. Escuchen las demás enseñanzas que están ya publicadas ahí en esas redes sociales. No se pierdan ni una sola de las enseñanzas que vienen porque va a ser tan hermosa y tan reveladora la enseñanza que se les va a dar que todos van a tener absolutamente claro cómo es que es el tiempo del final de los tiempos. Estamos en tiempos en los que todavía podemos hacer estas cosas, ser pescadores de almas para el rey del Adón y cumplir con la misión de predicar el Besorá de Mashiach. Y una forma de cumplir con el mandamiento de predicar es a través de las redes sociales. Usted lo puede hacer multiplicando, reenviando las enseñanzas, haciéndolas virales, como le llaman hoy día. Nuestro único interés son las almas de los seres humanos, no es más, y atesorar la recompensa que nos espera por obediencia allá en el cielo. El próximo viernes comenzamos a hablar de los sellos, es decir, a partir del capítulo 6 de Revelaciones, que es Apocalipsis, mis hermanos. No deje de escuchar y obedecer, porque su alma se lo va a agradecer muy pronto, poco más adelante, pero muy pronto. Crea lo que así va a ser. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Adón Yahshua Hamashiach, te damos toda rabá, toda la cabot, toda la exaltación, toda la halel, todas las gracias, Padre, por esto que nos has regalado en este día, porque me permites iniciar con este mensaje para los hermanos que quieran escuchar y compartir y recibir Torah desde el día de hoy
del libro de revelaciones que el Eterno Santo bendito por medio de Yahshua le ha dado a su pueblo. Gracias, Padre, y te pido que todos seamos multiplicadores de estas enseñanzas y que caminemos cada día en la presencia del Santo bendito. En el nombre bendito de Yahshua, para gloria de Elohim, para bien de nuestras almas y buen testimonio a la humanidad. Permítanme extender la bendición sacerdotal sobre todos ustedes. Recíbanla allá donde ustedes están, con fe, con esperanza en Elohim. Llevarejeja Yahweh Beish Mereja. Yaer Yahweh Panabeleja Bishumeja. Yisá Yahweh Panabeleja Beyasen Leja Shalom. Que Yahweh el Santo bendito les guarde y les bendiga. Yahweh el Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes, sobre mí y sobre todas nuestras casas. Yahweh tenga rajem, misericordia de todos ustedes y de mi casa. Yahweh alce su rostro sobre todos nosotros y pongan todos nosotros su shalom, que es la shalom de Mashiach, que sobrepasa todo entendimiento humano. Que el poder de su Ruach HaKodesh, nos llene y nos haga cada día merecedores del gran don de la salvación. Dice ahí mismo el libro sagrado, Besamú, Eshemí, Ayat Bene Israel, Banamí, Abarajen, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Mis amados, un Shabbat lleno de shalom y de bendiciones para todos ustedes. Nos vemos en la próxima semana. Multitud de bendiciones. Reenvíe para todas las enseñanzas. Shalom, shalom, shalom.